Muy buenas noches, estimados maestros. Vamos a empezar con las estrategias para comprender textos expositivos. Recuerden que siempre va a haber nivelaciones los días sábados, adicionalmente y de forma gratuita, de 5 a 7. Y vamos observando lo siguiente. Vamos a hacer nivelaciones también de comprensión lectora. No se preocupen. Buenas noches. Y hoy día vamos a empezar con las estrategias para textos expositivos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, maestros. Buenas noches, colegas. Vamos viendo entonces, mientras los maestros se van conectando, todavía no voy a encender el audio, porque por lo general cuando los maestros se conectan, como el acceso es libre, tienen el micro abierto y puede causar interferencia, ¿ya? Entonces, por lo menos en estos primeros 5 minutos vamos a tener el audio apagado. Muy bien, tenemos los exámenes de nombramiento y también tenemos los exámenes de acceso a cargos directivos. Y nos vamos a dar cuenta entonces de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que se suelen repetir algunos textos y que estos textos también vienen para ser director y también vienen para el texto de nombramiento. Entonces nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que había un texto en el 2016 que decía educar para crecer, crecer para educar, que era un texto argumentativo, y también se ha repetido en el nombramiento 2017 este texto. De igual manera, el texto del 2017, nombramiento, Alemania, cada uno en su lado, que es un texto positivo, también se repitió en el texto 5 de 2016 para un curso de directores y especialistas. Entonces nos vamos a dar cuenta que sí, hay una serie de textos, y si hacemos un repaso por el nombramiento 2021, con la prueba que se filtró, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta entonces que también tenemos 3 tipos de texto. ¿Cuáles son los 3 tipos de texto más comunes en los nombramientos? Es decir, no vienen otros más. ¿Cuáles son los 3 tipos de texto? A ver, por el chat. Buenas noches, buenas noches. ¿Cuáles son los únicos 3 tipos de texto que vienen en los nombramientos? A ver, a ver, a ver. A ver, por el chat, por mientras vamos a utilizar el chat y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que solamente son 3 tipos de texto que vienen en los nombramientos. Vamos observando entonces que los 3 tipos de texto son expositivo, narrativo y argumentativo. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces vamos observando lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que si trabajamos con estos 3 tipos de texto, ya tenemos nuestro nombramiento asegurado, específicamente en la prueba de habilidades generales, porque nos vamos a dar cuenta entonces que solamente tendríamos que concentrarnos en 3 tipos de texto y nada más. Por ahí estaríamos ahorrando energías y esfuerzos. Entonces vamos recordando que el texto expositivo, el texto expositivo lo que hace es presentar información, dar a conocer o explicar. Entonces, a eso vamos apuntando. El texto expositivo tiene distintas características. Nos vamos a dar cuenta entonces que sí, vamos a percatarnos que el texto expositivo también tiene formas de organización. Y estas formas de organización son las siguientes. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que en el texto expositivo hay una estructura que es descriptiva o enumerativa. De esta forma nos vamos a dar cuenta que se centra en caracterizar la realidad y también que va enumerando rasgos o funciones. Esta es la forma de organización descriptiva o enumerativa dentro de un texto expositivo. Además, nos vamos a percatar de lo siguiente. Nos vamos a percatar que también tenemos los textos narrativos o de orden cronológico. Y nos vamos a percatar. A ver, maestros, tratemos de usar los links en los grupos generales, no en los grupos de especialidad. Ya, voy a volver a enviar el enlace para que puedan hacer. ¿Ya? Entonces, ahí está el enlace. Recuerden que todos tienen acceso. Y también pueden observarlo también por Facebook Live. Ya, listo, ahora sí. Vamos viendo entonces lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que vamos a procurar que
En la identificación de estas estructuras es muy importante que nos demos cuenta que hay formas de organización. Y una de estas formas de organización que vamos a observar es la de orden cronológico. Profesor, pero si es de orden cronológico, se puede asemejar o se puede parecer a un texto narrativo. La diferencia entre un texto expositivo de orden cronológico y un texto narrativo es que nos vamos a dar cuenta que en el texto narrativo hay un fin estético, de conmover, agradar, hacer reír. Tiene un fin de causar alguna reacción en el lector. En cambio, en el texto expositivo nos vamos a percatar o nos vamos a dar cuenta que lo más importante es solamente dar cuenta de algo. En este caso, hay personajes históricos, hay una narración histórica en el texto expositivo de orden cronológico. Si bien hay acontecimientos que los podemos ubicar en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que hay un ordenamiento cronológico o también llamado un ordenamiento temporal causal. Y es a eso lo que vamos a apuntar. Es a ello lo que vamos a apuntar. Muy bien, ahora nos vamos a percatar del siguiente texto. Lo voy a leer y luego vamos a ir participando. Ya ahora sí, ya son 7:38. Deduzco que los audios ya están regulados para que puedan ir participando. Inés Melchor debutó en las carreras cuando tenía 13 años. Era una competencia de 5 kilómetros en el colegio. No se había preparado y se inscribió porque sí. Ganó, iluminado. Mauricio Rivera, su profesor de educación física, la adoptó en sus entrenamientos. Los 3.000 metros planos eran el objetivo. De ahí vendrían los 5.000. Llegaron los campeonatos nacionales y los internacionales. Los sudamericanos de menores, los panamericanos juveniles, los Juegos Bolivarianos, sudamericanos y panamericanos. En todo subió el podio. Inés, aunque pequeñita y imbatible, desde muy chica, su estilo fue siempre notable, aunque no se dejaba desafiar por nadie en la pista. Una vez, una brasileña quiso adelantarle en un sudamericano juvenil en Guayaquil. Inés le llegaba al hombro, pero no se dejó. Ella es eso, un corazón y una garra tremenda, dice Marita Letts, jefa de las delegaciones deportivas peruanas en el extranjero, quien conoce a Inés desde el año 2000, desde el año 2000. Muy bien, ahora sí, entonces nos vamos a dar cuenta, vamos a encender ahí los audios. Y me pueden decir lo siguiente, ¿no? ¿Qué tipo de orden tiene? ¿Orden enumerativo, descriptivo u orden cronológico? ¿Qué tipo de organización tiene este texto? A ver. Cronológico. Cronológico. Entonces tiene un personaje que es el personaje histórico que está haciendo estas acciones. Y en este caso es Inés Melchor. Muy bien. Entonces nos vamos a dar cuenta que vamos a tratar con un personaje histórico, que en este personaje histórico, en este caso, es Inés Melchor. Perfecto. Profesor, pero yo veo acá que al final dice que es chica, que era notable, profesor. Entonces, ¿qué? ¿No hay descripción? Un momentito, y de repente si lo preguntas, ahora mismo absuelvo tu duda. Ya en las rutas del aprendizaje nos había mencionado que había textos complejos. Estos textos complejos son textos que no son puros. Es decir, los textos complejos son textos que tienen distinto tipo de estructura. A ver, un ejemplo. Un texto narrativo como un cuento es un texto complejo si es que tiene descripción, narración y diálogos dentro. O sea que un texto narrativo puede tener descripción dentro, sí, pero lo que convierte a ese texto en expositivo es su propósito comunicativo, su intención comunicativa. No es porque hay más secuencias narrativas, es el texto narrativo. No, lo que define un texto es su propósito o intención comunicativa. Y es a ello a lo que vamos a apuntar. Muy bien. Entonces sí, este texto expositivo es de orden cronológico, tiene algunas secuencias descriptivas, pero sigue siendo un texto expositivo de orden cronológico, ¿ya? Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Muy bien, maestra Rosa Castro, perfecto. También los maestros han estado participando por el chat. Muy bien. Otro ejemplito más. Los teléfonos inteligentes o smartphone poseen al menos 4 funciones que atraen al usuario. En primer lugar, todos los teléfonos de este tipo permiten responder y escribir correos electrónicos.
Esta función resulta muy útil. Por ejemplo, para la persona que trabaja, como para el estudiante o para todo aquel que gusta estar en continua correspondencia con su vida social. En segundo lugar, muchos de ellos cuentan con un reproductor de MP3 y de videos. Esta característica convierte al teléfono en un elemento de distracción muy apreciado por usuarios de distintas edades, particularmente a los adolescentes. En tercer lugar, en algunos teléfonos de este tipo, los usuarios pueden escribir documentos, preparar hojas de cálculo e incluso diseñar elementos de cierta complejidad. Tal es el caso de muchos diseñadores gráficos que elaboran sus bocetos en sus móviles. Finalmente, esta clase de artefacto cuenta con una cámara de fotos y de filmación de diversos tipos. Ello posibilita que el usuario inmortalice momentos importantes como reuniones sociales, paseos o eventos formales. Entonces, ahora viene mi pregunta. Este es un texto expositivo, nadie lo niega, pero la pregunta es, si este texto expositivo, ¿qué forma de organización tiene? A ver. Descriptiva. Descriptiva, muy bien. Nos estamos ayudando acá gracias a los conectores. Por ejemplo, aparece en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar y finalmente. Habla de los teléfonos inteligentes y específicamente al menos de 4 funciones que atraen al usuario. Entonces, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que habla, en primer lugar, que los teléfonos de este tipo permiten responder y escribir correos electrónicos. Además, nos dice que muchos de ellos cuentan con un reproductor de MP3 y de videos. También que algunos de estos teléfonos de este tipo, los usuarios pueden escribir documentos, preparar hojas de cálculo, incluso diseñar elementos de cierta complejidad. Y además, finalmente, que esta clase de artefacto cuenta con una cámara de fotos y de filmación de diversos tipos. Muy bien. ¿Se han dado cuenta entonces? Sí. Es un texto positivo de estructura descriptiva. Profesor, pero yo he visto o me han dicho que hay texto descriptivo. Profesor, entonces, ¿qué? ¿No hay texto descriptivo en el examen de nombramiento? La respuesta es no. Solamente vienen 3 tipos de texto. Y el texto expositivo puede tener estructura cronológica o estructura descriptiva. Profesor, no me convence su explicación. ¿Me puede decir la fuente? Hay distintos libros de lingüística textual y sin ir muy lejos, revisa los libros del Ministerio de Educación, los cuadernos de trabajo, de comunicación de secundaria y te vas a dar cuenta que aparecen los tipos de textos positivos según su forma de organización. ¿Ya? Esa es la fuente. Muy bien. Vamos ahora a ver otro más, ¿ya? Otro más para poder reforzar. Entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que vamos a ver este texto y lo vamos a poder clasificar, lo vamos a poder clasificar. Voy a oralizarlo para poderlo trabajar. Gladys Tejeda se inició como una deportista aficionada. Ella se levantaba a las 5 de la mañana para salir a correr en su natal Junín. Demoraba 1 hora y media en retornar a casa. En realidad iba a todos lados corriendo, hasta cuando tenía que ir a comprar leche a la tienda. Una mañana en el año 2000, cuando tenía 15 años, Gladys vio las Olimpiadas por televisión. Durante la transmisión hubo un hecho que la sorprendió: la poca cantidad de deportistas peruanos participando en los Juegos Olímpicos de Sydney. Mientras Gladys miraba el televisor, se iba esbozando en su interior la meta más importante de su vida. Esa mañana no imaginaba que 12 años después la alcanzaría. A ver, faltaría ver la siguiente parte, pero hasta aquí nada más. Hasta aquí. ¿Qué sospechan? ¿Qué tipo de texto será? ¿Qué tipo de texto será? Es positivo. ¿Pero qué forma de organización tiene? Cronológico. Cronológico. Ahí está su personaje histórico, que es Gladys Tejeda, de forma muy similar a lo de Inés Melchor. Y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que habla una serie de acciones como que ella se levantaba a las 5 de la mañana para salir a correr en su natal Junín, y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, nos vamos a dar cuenta que Gladys vio las Olimpiadas por televisión y algo le llamó la atención: la poca cantidad de deportistas peruanos participaron en los Juegos Olímpicos de Sydney. Muy bien, ahora vamos observando la siguiente parte. En 2009, luego de ganar un campeonato en Junín, la vida de Gladys dio un giro, pues el IPD la reclutó para que represente al país en maratones internacionales.
Su primera gran prueba fue en Bogotá, 2010, donde corrió la media maratón de 21K. En adelante cosecharía varios logros, entre los cuales destacó la obtención de la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos del año 2013. Sin embargo, recién en 2012, Gladys clasificó a los Juegos Olímpicos de Londres para obtener el cuarto lugar en la maratón internacional. Vamos viendo entonces que en la Maratón Internacional de Seúl, con un tiempo aproximado de 2 horas y 32 minutos. En esos Juegos Olímpicos, Gladys se encargó de hacer flamear la bandera peruana, capitaneando a la delegación nacional. Muy bien, maestros, ¿qué tipo de organización tiene? Ahora sí que estamos viendo todo el panorama. A ver. Cronológico. Cronológico, ¿no? Está continuando ahí esa serie de acciones. Muy bien, esa serie de acciones. Entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que debemos ver los hechos y las acciones, ¿ya? Los hechos y las acciones. Perfecto. Ahora entonces ya nos hemos dado cuenta. Vamos viendo entonces que sí es la vida de Gladys Tejeda la que nos interesa y cómo fue cosechando varios logros, entre los cuales era una medalla de oro en los Juegos Bolivarianos. ¿Ya? Muy bien. Además, nos vamos a percatar que clasificó en los Juegos Olímpicos y además, en esos Juegos Olímpicos, Gladys se encargó de hacer flamear la bandera peruana. Entonces, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que sí, es cierto, hay una serie de palabras clave que van apareciendo. Si antes apareció acá una palabra clave que era que Gladys vio las Olimpiadas por televisión, esa misma historia, esa misma información se desarrolla acá. Gladys se encargó de hacer flamear la bandera peruana. ¿Ya? La bandera peruana. Muy bien, ahora sí, entonces ya tenemos todo claro, es de orden cronológico, pero no son los únicos, ¿ah? También tenemos textos expositivos, causales o causa y consecuencia, en el cual vamos a ver que una causa es una razón o una motivación para presentar la consecuencia a lo largo del texto. O nos vamos a dar cuenta también que tiene una estructura mediante la comparación de fenómenos, conceptos o entes, y de esa manera vamos viendo relaciones de semejanza o diferencia. Además, vamos observando los de problema-solución, y en este caso de problema-solución, vamos viendo que la expectativa se va a centrar en la búsqueda de una solución adecuada a un problema presentado. También tenemos la estructura de pregunta-respuesta. Se muestra una pregunta que a lo largo del texto se va respondiendo, a lo largo de los párrafos, y que el centro se basa en la respuesta a esta pregunta formulada, Muy bien, ahora entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que este escrito vamos a fijarnos a qué forma de organización se refiere. Los Cangrejeros de Santurce es uno de los equipos más populares en nuestro país. Ha ganado 14 veces el campeonato nacional y en más de una oportunidad trajo a nuestro país el título de campeones de la Serie del Caribe. Posee un sobrenombre que lo acompaña en todas sus presentaciones. Se trata del Escuadrón del Pánico. Por su parte, el equipo de los Criollos de Caguas no se quedan atrás. También goza de mucha popularidad entre los boricuas. Sin embargo, los Indios de Mayagüez han sido los máximos ganadores del torneo de béisbol invernal, pero no ha conseguido nunca el prestigio de los Cangrejeros de Santurce. Una consultita, ¿qué estamos comparando acá? A ver. Estamos comparando... ¿A qué equipos? Ya, primero, los Cangrejeros de Santurce. Uy. Vamos, ¿qué otro más estamos comparando? Los Criollos de Caguas. Caribe. Ah, los Criollos de Caguas, del equipo de los Criollos de Caguas. ¿Y qué más? ¿Otro equipo más? Indios de Mayagüez. Ya está. Son 3 equipos que son contrastados, 3 equipos que son comparados, ¿ya? Muy bien, perfecto. Ahora sí, entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que ya hemos visto una estructura comparativa. Entonces te voy mencionando que por lo general vamos a encontrar en la estructura de un texto expositivo que
hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. Sí, eso lo encuentras en la mayoría de textos de comprensión lectora. Pero lo que te voy a decir es que en la introducción, por lo general, vamos encontrando las definiciones o conceptos. Tal vez podemos encontrar la etimología de alguna palabra, utilizando etimología griega, latina, según sea el caso. Y luego vamos viendo que un texto presenta antecedentes, es decir, te presenta todo el contexto previo para poder presentar el problema, ¿ya? Sí, por favor, un poco de paciencia. Ustedes escriben acá y yo también estoy dando clases y me distrae, por favor. Muchas gracias. Entonces nos vamos a dar cuenta que sí, además de antecedentes, también vamos a encontrar que hay origen, sí, el origen de un problema, los antecedentes, y además que hay una presentación o necesidad, ya una presentación o necesidad. Entonces sí, vamos apuntando a este tipo de estructuras en la introducción. Además, nos vamos a dar cuenta que tenemos el desarrollo. En el desarrollo, por ejemplo, ya no se ve el concepto, en el desarrollo se ven tal vez las características. Y además nos vamos a fijar que pueden estar la clasificación, los ejemplos, una pregunta, algunos problemas o algunas causas, ¿ya? Algunas causas. Muy bien, entonces ahora nos vamos a dar cuenta que esto suele aparecer en el desarrollo y por lo general en la conclusión aparecen los elementos que son complementarios a lo que hemos visto. Si nosotros hablamos de una conclusión, vamos a encontrar una recomendación, vamos a encontrar tal vez la aplicación de un procedimiento, vamos a encontrar también respuesta, si es que hay una pregunta previa, si es que antes había un problema, pues vamos encontrando la solución, y si se habla de causas, también vamos encontrando las consecuencias. Entonces a esto nos referimos con esta serie de consideraciones. Muy bien, ahora sí, entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que un texto expositivo va a tener un tema. Y, a ver, nos vamos a dar cuenta entonces que va a tener un tema y este tema se va desarrollando por medio de ¿qué? Por medio de subtemas, que son aspectos más específicos. Y este tema, que es algo general, se le va a agregar lo que se dice del tema, se le va a agregar un predicado y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a percatar que esa idea principal, así como una oración, va a tener un sujeto y un predicado. En este caso, el predicado es lo que se menciona y es lo que dice de qué, del sujeto y predicado. En este caso, se dice algo del tema. Y en la idea temática, o también conocida como idea secundaria, tenemos los subtemas y también lo que se dice acerca del subtema. Ahora sí, maestros, les planteo lo siguiente. Tenemos 4 oraciones ahí. ¿Cuál de las 4 oraciones vendría a contener el tema? ¿Cuál de las 4 oraciones vendría a contener el tema? A ver, a ver, a ver. Las características del perro Lo sin del perro. Muy bien, las características del perro sin pelo. Maestras, esto abarca, ¿sabes a qué abarca? Ahora voy a subrayar los subtemas de color verdecito, ¿ya? Esto abarca al calor corporal del perro sin pelo. Las características del perro sin pelo también abarca el dinamismo del perro sin pelo. Las características del perro sin pelo abarca la ausencia de pelo en este tipo de perro. Muy bien, ya hemos encontrado entonces el tema y los subtemas. Pero ¿qué pasa cuando al tema se le agrega un predicado? ¿Qué habíamos dicho? Cuando al tema se le agrega un predicado, ¿qué tenemos? A ver, a ver, a ver. Idea principal. La principal. Muy bien, idea principal. principal, perfecto, muy bien, maestra Jacqueline. Tenemos entonces la idea principal, ¿ya? La idea principal. Entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que si nos vamos a percatar, también los subtemas están acompañados de
oraciones. Y nos vamos a percatar cuáles son las ideas temáticas. ¿Quién me puede decir cuál es la primera idea temática? A ver. La segunda oración. Ah, el calor corporal del perro sin pelo es bueno para las personas asmáticas. Ya, a ver, maestro, ¿todo esto qué es? Todo esto es, a ver, vamos. Una idea temática. Muy bien, una idea temática. ¿Y la segunda idea temática cuál sería? El dinamismo del perro sin pelo motiva a realizar ejercicios. Perfecto. Entonces nos hemos dado cuenta que ya hemos encontrado la idea principal, hemos encontrado las ideas temáticas. ¿Pero por qué? Porque esa idea principal abarca conceptualmente, abarca a lo demás, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. Por ejemplo, acá tenemos el tema de células madre. Acá tenemos los subtemas: funcionamiento de las células madre, lugar de producción de las células madre, utilidad de las células madre, beneficio de las células madre. Y si en el texto subrayamos acá este sujeto y este predicado, y esto se corresponde con cada subtema, lo que hemos subrayado, ¿qué sería? Idea Sería principal. principal, pero la idea principal está correspondiente con el tema. En un texto solamente hay un solo tema y también hay una sola idea principal. Ojo. Entonces, si tenemos subtemas, cada uno de estos, ¿qué tipo de idea sería? Idea temática. Idea temática. Profesor, me confundo. Yo he visto muchas capacitaciones y he visto muchos profesores mayores que dicen idea secundaria. Maestra Mayra Yajaira Vázquez. Listo, muy bien. Nos vamos a dar cuenta entonces que tenemos idea temática. Idea temática se emplea en los libros actuales de lingüística textual y análisis del discurso, que son dos disciplinas de la lingüística que se encargan de analizar los textos desde el marco de la comprensión lectora. Antes que aparezca esta disciplina o que esta disciplina tenga mayor importancia, habían mencionado ideas secundaria, terciaria, cuaternaria, y que ya no tiene un sustento científico. Si todo parte del tema, tenemos una idea principal, y esas ideas que soportan al tema y que soportan a la idea principal reciben el nombre de idea temática. Y como toda idea, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe toda idea? En forma de oración. Oración, porque tiene un verbo. Y si a esa oración tú le quitas el verbo y queda el sujeto, ¿qué sería ese sujeto? Cada idea temática, si tú le quitas el sujeto, ¿en qué se convertiría? En un subtema, ¿no? Si la idea principal tú le quitas el predicado, le quitas el verbo, queda el sujeto, y el sujeto de una idea principal es el tema. Acá lo habíamos visto, ¿ves? Como si fuese una oración, sujeto más predicado, ¿ya? Sujeto más predicado. Disculpe, más despacio, por favor, no entiendo. Maestro Noé, ¿puede encender su audio? A ver, vamos a volver a repetir, ¿ya? Sí, profesor. Ya, a ver. No, de verdad, yo siempre he fallado en eso, profesor. Ya. Eso es lo que más, por eso estoy desde el inicio, porque ahí es donde yo siempre he fallado en los exámenes y siempre me mareaba en eso de su tema, inferir, esas cositas, y eso es lo que quiero empaparme más en este tema, ¿no? De lo que es comprensión lectora. Ya, listo. Entonces vamos a participar más contigo. Así va a ser más práctico. Dime, ¿qué es lo más importante de un texto, maestra? Respóndeme, yo te voy a retroalimentar. A ver. Maestra Noé. Lo más importante de un ¿qué? ¿De un texto? De un texto, el tema. Ahí está, ya. Sabes qué es el tema. Una consultita, maestra Noé. ¿El tema tiene verbo o no tiene verbo? Maestra Noé, si quieres aprender, tienes que participar. No tiene. No tiene, perfecto. No tiene verbo, ya. Si a ese tema tú le agregas un verbo, dices algo del tema, ¿en qué se convierte, maestra Noé?
No sé. Se convierte, memorízalo, se convierte en una idea Hay una idea principal. principal. Lo voy a subrayar acá, Yes. mira. El tema se desarrolla mediante una idea principal. Ahora te voy a preguntar, Ya. por cada texto, ¿cuántos temas hay? Cada texto. A un texto, ¿cuántos temas tiene? ¿1 o 5? Un solo tema. Uno. Claro, Fíjate, de un texto, es lo más un tema, importante. nada más, pues claro. Es lo más importante, Ajá. ya está. Claro, Entonces de ahora un te vuelvo a texto, un preguntar. tema, nada más. Claro, maestra Noé, Sí, sí. en un texto, ¿cuántas ideas principales hay? Uno también. Uno, ahí está. Ya está, ya estamos llegando a... Claro, O sea que en claro. un texto hay un solo tema y hay una sola idea principal. Ujú. Maestra Noé, te voy a dar un secreto. Lo que nosotros hacemos es subrayar. Y Ya. cuando subrayamos por lo general ideas. Maestra, ¿las ideas tienen verbo o no tienen verbo? Te pregunto, ¿las ideas tienen verbo o no tienen verbo? La idea principal. Sí. Tanto la idea principal como las otras ideas temáticas, ambas tienen verbito, ¿sí? Es como Ya. si fuese un sujeto más un Un predicado. predicado que tiene Imagina verbo, que yo te claro. digo la contaminación es el tema. Y si yo te digo, la contaminación es peligrosa para el medio ambiente, ¿eso qué sería? ¿Una idea o un tema? A ver, Una idea principal. una idea. Claro. Porque tiene verbo, es. Ahí está, ¿ves? Ya te diste cuenta. Muy bien. Claro. Pero si vemos, nosotros subrayamos y vamos a encontrar ideas. Estas ideas se llaman ideas temáticas o ustedes lo conocen como ideas secundarias. Por lo general se encuentran en un párrafo, pero mientras más extenso sea un texto, tal vez una idea temática pueda acaparar o puede incluir. Maestra Noris, no pinte la pizarra. Nos vamos a dar cuenta que una idea puede abarcar hasta 2 párrafos. Pero si el texto no es tan extenso, es un poquito breve o corto, una idea temática coincide con un párrafo. Ahora quiero ver lo siguiente. Maestra, si una vez que hemos resaltado acá las ideas temáticas de cada párrafo, viene lo segundo. Si a estas ideas temáticas le suprimimos el verbo, le suprimimos el predicado, ¿qué tenemos? Tenemos como resultado tema, de frente el tema, subtema. Para que escuchemos bien. Vamos a enfatizar. Subtema, ¿ya? Para que se diferencie la pronunciación, pues, porque suena tema, ¿no? Ya. Subtema. Acá dice funcionamiento, pero para que sea más claro, creo que faltó algo. ¿Funcionamiento de qué? De las células madres. Ah, es que el subtema, maestra Noé, el subtema es algo más específico que el tema. ¿Sí, maestra Noé? ¿Aló? Sí, profesor. Sí, se le... Ahora sí. Y si hablamos del subtema que sigue acá, ¿lugar de producción de qué? ¿Lugar de producción de los carros o de qué? De las células progenitoras. De las células madre o también llamadas progenitoras. Ah, ¿ves? Y cuando hablamos del subtema 3, ¿hablamos de qué? ¿Utilidad de qué? De las células madres. Madre. En conclusión, maestros, y fíjate acá, el tema es algo general, el tema no tiene verbo y los subtemas son partes específicas del tema. Por ejemplo, subtema 1, ¿definición de qué? Fíjate. Del cómic. El cómic. ¿Características de qué? Del cómic. Del cómic. ¿Tipos de qué? Del cómic. ¿Y representantes de qué? Del cómic. Muy bien. Ahora, ¿qué tal si yo te digo lo siguiente? El cómic es importante en la educación y en el entretenimiento. Todo eso, ¿qué sería? Si le agregué una oración. ¡Una oración! ¿Y esa oración entonces qué sería? La idea principal. Muy bien. Ya estamos aprendiendo. Por fin, ahora sí me voy contento a cenar. Muy bien. Y si acá decimos, el cómic es un tipo de texto que tiene palabras e imágenes y cuenta una historia. Ya está. ¿Qué sería? La idea temática. La idea temática que corresponde al subtema de definición. Y si te digo, el cómic se caracteriza por ser llamativo, por tener imágenes estilizadas y mucho color. Ya está. Idea temática. Idea temática. Conclusión.
por cada subtema vamos a tener, ¿qué? Ideas Temáticas. Ya está. Temáticas. Te doy un truco. ¿Sabes cómo reconoces una palabra? ¿Cómo reconoces el tema? Te doy un truco, ¿ah? Más allá que estás ahí, ¿tienes el audio o no tienes el audio activo? Sí, estoy aquí, profe. Listo, maestra, una consultita. Dime, ¿cuál es la forma por la cual podemos encontrar el tema? O tal vez una idea principal. Lo hemos visto en clases, somos colegas. Vamos, maestra. Generalmente porque son palabras o conjunto de palabras que se van repitiendo en todos los párrafos, es decir, en todo el texto. Muy bien. A eso le llamamos palabras clave, maestros. ¿Qué les parece si con lo que dijo la maestra Jacqueline, ahora nos vamos al texto que vamos a leer? Un texto de nombramiento. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Ya? Pero yo los voy a guiar, pero no los voy a dejar solos. ¿Ya? Mira, ya está. Nos vamos a ir a la página 3. La página 3 de todos los archivos que envié, texto expositivo, lo vamos a hacer y lo vamos a desarrollar. ¿Ya? Muy bien. A ver, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. El litio es un metal alcalino blanco y muy liviano, empleado para almacenar energía. Si bien puede contribuir a la reducción del uso de combustibles perjudiciales para el ambiente, también es posible que ponga en riesgo a todo el ecosistema de las zonas en donde se extrae. Así lo ha hecho notar Borja Heredia, director de la Unidad de Aves de la Convención de las Especies Migratorias de las Naciones Unidas, quien explica que la gran biodiversidad del altiplano peligra por la extracción de litio. Los flamencos son las aves más afectadas, debido a que en épocas de calor emigran hacia las lagunas y pantanos ubicados a 4.000 metros de altura en el denominado Triángulo de Litio, ubicado entre Argentina, Bolivia y Chile. A ver, muy bien, una consulta. Hasta ahí, ¿podríamos establecer una palabra clave? O para que nos fijemos una palabra clave, sería necesario leer el siguiente párrafo. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Sí. El siguiente párrafo. Mejor el siguiente párrafo, porque cuando tú lees los párrafos, por fin te das cuenta que la palabra que tú pensabas que era importante, vas a comprobar si es que se mantiene. Si es que esa palabra se repite en el segundo párrafo, se mantiene, ¿será importante o no será importante? Sí, es importante. Sí, es importante. Y si ahí nomás se quedó, esa palabra clave se convertiría en una idea temática. Pero si esa palabra se sigue repitiendo en todos los párrafos, es candidata a convertirse en idea principal y también te va a dar el tema. ¿Ya? Eso es lo que vamos a encontrar, maestros. ¿Ya? Muy bien. Maestra Silvia Falcón, hace 9 minutos me dijo que repita. Creo que sí repetí, ¿no? Ya. Muy bien. Sí, porque repetía, volvía a repetir, y los jalé de la manito, todavía les jalé de la mano, y ya está. Muy bien. Ahora sí, desde el descubrimiento de las minas de litio, los gobiernos de dichos países se enfrentan a una intrincada situación aún sin visos de solución en el corto plazo. Según acuerdos internacionales, la conservación de los hábitats de especies naturales, como el hábitat de los flamencos, debe ser una prioridad. No obstante, incluso tomando en cuenta que la minería de litio es muy agresiva por los recursos hídricos que consume, no pueden perderse de vista los beneficios que genera. Por ejemplo, en la producción de vidrio y cerámica, así como en la industria automotriz y de los fármacos. Una consulta. Ahora sí, ¿me pueden decir qué palabras han estado repitiendo a lo largo de los dos párrafos para que podamos resaltarlos? Litio. Litio. Ya está, Hábitat de muy los flamencos. Uy, ya, a ver, dime una consulta, flamenco. En el segundo párrafo también habla de los flamencos, ¿no? Ya, está bien, sí, hay flamencos que Hábitat. se repiten. Pero es hábitat, o también si se repite hábitat, está en forma de sinónimo. ¿Qué más se repite? Ecosistemas. ¿Qué pasa con el litio o con su extracción? Que es posible que ponga en riesgo a todo el ecosistema de las zonas en donde se extrae. Ojo, ya no solamente habla de hábitat, aparece con otra forma, porque puede aparecer en forma de sinónimo. ¿Qué sería? Ecosistema, zona, ¿sí o no? Y los flamencos acá es un ejemplo, ¿no? Nada más. Y en el segundo párrafo, ¿qué nos dice sobre el descubrimiento de las minas de litio? ¿Qué nos dice? No dice nada. Uy, se acabaron los megas. Hábitat siempre también se repite arriba abajo.
Los gobiernos de dichos países se enfrentan a una intricada situación aún sin visos de solución en corto plazo. ¿Por qué resalto esto? Porque se relaciona con ¿qué? Con el descubrimiento de las minas de litio. Y litio es una palabra clave que se está repitiendo desde el primer párrafo. Ahora, ¿qué nos dijo el maestro? Nos está diciendo que, por lo general, esto permite que los acuerdos internacionales deben velar por qué. Muy bien, maestro, conservar o conservación de los hábitats de especies De los naturales. flamencos. Ya está. Entonces, coincidimos. ¿Qué hemos encontrado? Las palabras clave. ¿Cuáles son las palabras clave? Litio, Maestro, también hábitat, sería que es muy ecosistema. agresiva por los recursos hídricos. Ya está, pero lo hídrico solamente se menciona ahí una sola vez, ¿no? En el anterior no se mencionaba el hídrico, ¿no? Vamos viendo que se va repitiendo, ¿ah? Ya está. Ahora vamos a ver qué se repite acá. Así urge que los países involucrados asuman el compromiso de proteger los hábitats naturales, sobre todo si tenemos en cuenta que las salmueras, de donde se obtiene litio, están rodeadas de acuíferos de agua dulce que constituyen un sistema hidrogeológico único en el mundo. En el proceso de extracción se generan vacíos en la tierra que se llenan con el agua de los acuíferos aledaños que dan vida a las zonas que habitan los flamencos. El resultado es que la minería de litio lleva consigo consecuencias muy graves. Por una parte, la gran cantidad de agua dulce que consume y por otra, la gran concentración salina de la salmuera ya sin litio, 10 veces mayor que la del agua de mar que queda como residuo. Si ustedes ya tienen, gracias a las palabras clave de los anteriores párrafos, va a ser más fácil saber qué se resalta ahora. ¿Qué resaltaría? El proceso de extracción se genera en vacíos en la tierra que se llenan con el agua de los acuíferos. Uy, bien maestra. Y lo más importante de lo que usted dijo es por qué aparece una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Hábitat. Habitan Hábitats naturales. ¡Oh! Extracción de litio. ¿Por qué? Porque hablamos de qué. ¿Qué es lo que se extrae? ¿Se extrae oro? ¿Se extrae plata? No, se extrae el litio. litio. Se extrae litio, muy bien. Oigan, y también mencionan los flamencos de nuevo, ¿ah? Wow, ya, ahora sí. Y dime, había una palabrita que también estaba con litio, y esa es lo que les hacía daño. ¿Cuál era? ¿Dónde viven los flamencos? En los hábitats. Hábitats, muy bien. Mira, de nuevo hábitats. Urge que los países involucrados asuman el compromiso de proteger los hábitats Naturales. naturales. ¿Y cómo sabemos que es importante? Porque yo lo digo, no. Porque, ¿cómo se han dado cuenta que es importante? Porque está hablando en el anterior capítulo también. Eso se llama palabras clave, ¿ya? Y eso suele pasar en los textos expositivos. Gracias a las palabras clave, tú puedes construir tus resúmenes, ¿ya? Tus resúmenes. Muy bien, perfecto, ya está. Muy bien, ahora sí. ¡Uy! ¿Qué dice después de los flamencos? Mira, de nuevo palabra clave. El resultado es que la minería de litio lleva consecuencias muy graves. Y acá te pone el ejemplo y la explicación. Una consulta, ejemplo, explicación, son reforzadores. Una consultita, maestros. ¿Qué es más importante? ¿El reforzador o la idea reforzada? A ver, te pregunto. ¿Qué es más importante? ¿El reforzador o la idea reforzada? ¿Qué me dices? La idea. La idea reforzada. O sea que el texto te dice que tienes que resaltar. Si aparece un ejemplo o una explicación, no resaltas el ejemplo o explicación, pero sí vas a resaltar lo que quieren ejemplificar. Vas a resaltar lo que quieren explicar. Muy bien, Ahora se viene un párrafo grandote que es el último. Y para que no se confundan, ni tampoco se puedan así marear, no te preocupes. Utiliza ¿qué? Las palabras clave de los párrafos anteriores. Heredia no cuestiona que el litio en la actualidad sea fundamental para abordar la transición energética y frenar el cambio climático. Lo que solicita es que se investigue y se encuentren métodos para emplear menos agua dulce y que la sobrante sea recuperable al final del proceso. El experto afirma que se necesitan investigaciones exhaustivas del sistema de acuíferos del altiplano. Hasta el momento se extrapolan los resultados de una zona de extracción a las demás, algo inútil desde el punto de vista de Heredia, quien asevera que cada zona es única y requiere estudios detallados y específicos. Además, se necesitan modelos matemáticos para predecir a largo plazo la longevidad de los yacimientos,
El litio es un material no renovable, por lo que si se extrae indiscriminadamente, en 20 años se puede terminar con las reservas. Asimismo, Heredia destacó la necesidad de mejorar los mecanismos legales para reducir el impacto ambiental. Con esto puede superarse la falta de rigor con la que los gobiernos enfrentan este problema y el hecho de que sean las propias empresas extractoras de litio las que financian los estudios de impacto ambiental. Lo cierto es que aunque nadie se cuestione sobre la necesidad de abandonar los combustibles fósiles para frenar el cambio climático, la transición energética tampoco debe entenderse como un cheque en blanco para extraer el litio a costa de la biodiversidad de la zona, afirma Heredia. De lo contrario, se corre el riesgo de esquilmar las reservas de litio y de arrasar con un ecosistema único en el mundo. Ahora sí, por ahí, ¿qué podemos resaltar? Por ahí, ¿ah? A ver. El litio es un material no renovable, por lo que si se extrae indiscriminadamente en 20 años se puede terminar con las reservas. Ya está, a ver, ¿eso dónde está? A ver, como es grandote el texto. Al medio. Al medio, ya. Al medio. Listo. A ver, ¿dónde está? El litio es un material no renovable, por lo que si se extrae indiscriminadamente en 20 años se puede terminar con la reserva. Perfecto, maestra. ¿Y qué más? ¿Qué más? Impacto ambiental. ¿Y dónde está impacto ambiental? A ver. A 3 centímetros de lo que ha subrayado. Ahí. Ya, muy bien. Tenemos un problema. Los gobiernos enfrentan este problema y el hecho de que sean las propias empresas extractoras de litio las que financian estudios de impacto ambiental. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? De repente arribita nos hemos olvidado de algo. Heredia no cuestiona que el litio sea fundamental para abordar la transición energética. ¿Sí o no? Lo que solicita más bien es que se investigue lo que se investiga es que se encuentren métodos para emplear menos agua dulce y que la sobrante sea recuperada al final del proceso. Es que lo del agua dulce también se mencionaba antes, ¿no? Que gastaba o utilizaba mucha agua. Ahora sí, el litio no es renovable, se extrae indiscriminadamente y se puede terminar con las reservas. Y los gobiernos enfrentan este problema, ¿no? Que las empresas extractoras de litio financian los estudios de impacto ambiental. ¿Y qué debemos resaltar al final? ¿Qué debemos resaltar al final? A ver. El riesgo que se puede, las reservas de litio. Se corre el riesgo de que esquilmar las reservas de litio y de arrasar un ecosistema único en el mundo. Una consultita, ¿la palabra ecosistema se repitió anteriormente o no? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Sí. Sí o no, perfecto, ya. Entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, nos vamos a dar cuenta que debemos procurar encontrar las palabras clave. El texto se llamaba Las víctimas del litio, los flamencos andinos. Ya está. Pregunta 21. ¿A qué se refiere la autora del texto cuando afirma que los países del Triángulo de Litio se enfrentan a una intrincada situación? Triángulo de litio, países del Triángulo de Litio, yo lo marco como palabra clave o frase clave, y acá dice intrincada situación. Maestros, ¿qué debemos hacer? No recuerdo, Triángulo de Litio, ¿qué debemos hacer? Ir al texto. Ir al texto, al párrafo, ¿no? Ya está. Vamos a buscar Triángulo de Litio, intrincada situación. Profesor, ¿eso quiere decir que nuestro resaltado estaba mal? No, lo que hemos hecho es un skimming, es decir, una lectura de lo más importante y hemos resaltado lo más importante. Ahora lo que vamos a hacer es un scanning, un rastreo. Vamos a hacer el subrayado de información específica que nos sirve para ¿qué? No interrumpa. Que nos sirve para encontrar la respuesta específica a la pregunta. Ahí dice triángulo de litio y dice acá intricada situación. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la intricada situación? El problema está que el litio tiene beneficios, pero que afecta el hábitat de los flamencos. Así que ya sabemos de qué trata. A ver. Palabras clave de la A. Carecen de investigaciones sobre el litio. Es palabra clave. La B. Que deben trabajar la protección del hábitat de los flamencos.
o que necesitan un marco legal para evitar que las empresas de litio financien los estudios. Ya. A ver. Sí. ¿Qué podemos eliminar? Primerito, ¿qué podemos eliminar? Ya que hemos visto... C, la C. Ah, lo del marco legal no aparece en el texto. Y si no aparece en ese texto o específicamente en el fragmento que hemos leído o que hemos vuelto a leer, se va la C. Bien, maestros, se eliminaron la C. Te quedan dos. ¿Cuál más eliminas? La B. La A. La eliminamos. Ah, porque cuando dice que están en una intricada situación, no es que carezcan de investigaciones sobre el litio. El problema está en que deben trabajar, ¿qué? La protección del hábitat de flamencos. Y a la vez, promover una extracción responsable de litio, porque el litio tiene beneficios. La respuesta es la alternativa D. Muy bien, la D, perfecto. No hay dudas, porque la intricada situación no tenía que ver sobre investigaciones de litio, no dice esos párrafos, y tampoco del marco legal. 22. ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo? ¿Qué tenemos que hacer? Ir al párrafo. Texto. Y regresar al texto. Regresar al párrafo. A ver. El litio es un metal alcalino. Luego dice que también es posible que se ponga en riesgo a todo el ecosistema de las zonas en que se extrae. Y nos dice que los flamencos son las aves más afectadas, ¿no? Como un ejemplo de esos ecosistemas. Muy bien. Ahora regreso. Y marcamos las palabras clave. La A te dice que el litio es un metal alcalino blanco, su definición. La B te dice que la extracción de litio en el altiplano hace peligrar, ¿no?, la biodiversidad. Y la C, que los flamencos son las aves más afectadas. Ojo, ¿cuál es la idea principal del primer párrafo? ¿Cuál es lo primero que eliminamos? Tu problema está en que los tres sí están en el párrafo, ¿sí, no? Los tres sí están en el párrafo. Pero date cuenta cuál de esas ideas que están en el primer párrafo se conectan con los demás párrafos. Así que por ahí es más fácil eliminar. ¿Qué eliminamos en la 22? La A. El concepto de litio solamente aparece en ese párrafo y no se conecta con los demás. Como no se conecta con los demás, lo vamos a descartar. Muy bien. Ahora quedan dos. Quedan dos. A ver. La C eliminamos, profe. Muy la C bien, conserva. profesor, pero ¿qué pasa con los flamencos? Los flamencos son importantes. Y yo te digo algo, si tú me dices los flamencos, ¿cuál es lo más importante? Hoy, ¿quién está con el viento? A ver. Biodiversidad, porque La está B, hablando profe. La extracción de litio. Alguien está con el viento, disculpen, quería encontrar quién era la del viento, o el del viento, ¿ya? Muy bien, disculpen. Ya. Muy bien, ahora sí. Nos vamos a dar cuenta entonces. Uy, silencio para ver quién es el viento. Ah, se calmó el viento. Ya. No es la maestra Julia ni la maestra Janet. Ellas no tienen viento. Ya, listo. Ahora sí. A ver. Dime. ¿Te has dado cuenta que la extracción de litio es importante, sí o no? El Claro. problema está que la extracción de litio está en las dos, ¿sí o no? ¿Están las dos o no? Sí. Caballero, Sí. hasta ahí hay empate. Hasta ahí hay empate. Pero dime, ¿cuál es el mejor complemento? ¿Biodiversidad de la zona o flamencos? ¿Cuál será? La biodiversidad. A ver, vamos a comprobar. La porque biodiversidad. Mira, flamencos, porque ecosistema están- de las zonas. Uy. Y justamente, si te fijas en los demás, También, arriba también hay biodiversidad, quien explica que la gran biodiversidad del altiplano peligra por la extracción. de litio. muy bien, maestra, ya lo remataste. Ahora sí, maestra, sin dudas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Le gana por goleada? ¿La B o la C? La B. ¿Se La han B. dado cuenta, maestros, la importancia de ver las palabras clave, no solamente en la lectura, sino también ver las palabras clave ¿dónde? En las alternativas. La alternativa. Ya está, muy bien, muy bien. Ahora sí, continuamos. Lea el siguiente fragmento del texto. Aunque nadie se cuestione sobre la necesidad de abandonar los combustibles. Maestro, cálmense, estamos leyendo. Uy, quiere correr la maestra. La maestra creo que quiere cenar. Ya, maestra, después le mandamos las claves, ¿ya? Estamos acá para aprender y retroalimentar.
Aunque nadie se cuestione sobre la necesidad de abandonar los combustibles fósiles para frenar el cambio climático, la transición energética tampoco debe entenderse como un cheque en blanco para extraer el litio a costa de la biodiversidad de la zona, afirma Heredia. De lo contrario, se corre el riesgo de ¿qué? Esquilmar las reservas de litio y arrasar con un ecosistema único en el mundo. ¿Cuál de las siguientes palabras tiene el mismo sentido que esquilmar? Maestros, nosotros no somos de razonamiento verbal. Nosotros no somos preuniversitarios que vamos a dar un examen de admisión y que tienes que memorizar todo. No. Lo que vamos a hacer es una consulta desde el 2018, pero no me interrumpa. Desde el 2018, ¿cuántas alternativas tienen las preguntas? 3. 3. Muy bien, 3. Antes del 2017 y el 2015 había 4. Como hay 3, sí te da el tiempo de ¿qué? De utilizar mi truco. ¿Y cuál es mi truco? Reemplazar. ¿Ya? Reemplazar. Tenemos acabar, destruir y malgastar. Y dice que tenemos la necesidad de abandonar los combustibles, ¿no? Y que tiene que haber una transición energética. Ahora te pregunto, porque van a extraer el litio, una consulta. ¿Tú crees que sea destruir? ¿Se corre el riesgo de destruir las reservas de litio? No. No, porque ¿cómo van a destruir algo que les sirve? Más bien tienen que utilizarlo, ¿sí o no? Ya, destruir no es. Con cuidado, ¿cuál puede reemplazarlo mejor? ¿Malgastar o acabar? Malgastar. ¿Qué te parece si mejor vamos al texto? Acabar. Acá, mira, el litio es un material no renovable, por lo que si se extrae indiscriminadamente en 20 años se puede terminar con las reservas. Terminar con las reservas. ¿Te das cuenta de la importancia de mejor Acabar. No renovable. Se acaba, no renovable. Uy, maestro, o sea, tenemos que hacer silencio. Pues cuando uno está retroalimentando, tienen que hacer pausa. Cuando ya pedimos retroalimentación o participación, tienen que participar. Uy, uy, uy. A ver, la importancia es volver al párrafo. ¿Por qué? Porque el párrafo te va a dar mucha más información de lo que fue transcrito. Ahí te dice, en el mismo párrafo donde está esquilmar, nos vamos a dar cuenta que tenemos que terminar con las reservas. Ahora sí, si es terminar, y te está reforzando arriba, será acabar o malgastar. Y ahora sí vuelvo con los audios, pero tienen que respetar los turnos cuando uno explica. Muy bien, ¿qué será? ¿Acabar o malgastar? Acabar. Acabar. Ojo, que si no volvías al párrafo, marcábamos malgastar porque estábamos confundidos. ¿O no? ¿O no? Sí. Es que yo sí doy los exámenes también, pues por eso sé. En cambio, los maestros o los capacitadores que ni dan examen, pero te dan consejos, yo digo, ¿cómo dan consejos si nunca dan examen? Increíble, ¿no? Muy bien, ahora sí, ¿la respuesta cuál es? Acabar. No sabes qué es esquilmar, pero lo has deducido por contexto. Muy bien, ahora sí. Una docente leyó el texto y comentó lo siguiente. Me parece que hoy en día no existe información imparcial sobre las graves consecuencias ambientales de la extracción de litio en el altiplano. Las investigaciones que se pueden consultar al respecto están sesgadas. ¿Cuál de las siguientes ideas del texto apoya al comentario de la docente? A ver, primero, ¿cuál es el comentario de la docente? Que las investigaciones que se pueden consultar al respecto están sesgadas. ¿Sobre qué? Sobre las consecuencias ambientales. Ya, ahora me voy a fijar lo siguiente. Vamos a marcar las palabras clave antes de volver al párrafo, ¿ya? Nos dice acá, métodos para reducir la utilización de agua dulce. Vamos a fijarnos que dice acá también que, las empresas, de nuevo maestra, ya pues, estoy explicando, Acá la palabra clave es las empresas dedicadas también financian los estudios de impacto ambiental. Y en la C veo como palabra clave que es inútil extrapolar los resultados. ¿Por qué? Porque cada zona es única. Ya. Volvemos al párrafo y nos damos cuenta que están los 3. Ya está. Pero ¿cuál de los 3, ahora sí pido participación, cuál de los 3 tiene que ver con un sesgo en investigación? A ver. Los gobiernos enfrentan este problema. ¿Y cuál es el problema, maestro? Continúalo, por favor, está muy bien. Y el hecho de que sean las propias empresas extractoras de litio las que financian los estudios de impacto ambiental.
Bien, maestro Santos, perfecto. Pero también aparece acá lo de, ¿dónde está? Lo del agua. Que extraigan menos agua, los métodos, ¿no? Ya está. Y también aparece este aspecto de lo último que decía, sí, de lo que cada zona es única. Ya, por acá creo que estaba cada zona es única. Ahí, cada zona es única. ¿Cuál de las ideas permite apoyar la afirmación de que las investigaciones que se pueden consultar al respecto están sesgadas? ¿La A se va o se queda? ¿La A se va o se queda? Ahora sí. ¿Se va o se queda? La A. Sí tienen audio abierto, Sí tienen audio abierto. Ya, vamos. ¿Se va o se queda? Se va. Se va, pues, porque no tiene nada que ver con que estén sesgadas las investigaciones. Chao. A. La B, ¿se queda o se va? La B se queda. Muy bien. Y la C dice que cada zona es única. Se va. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La B. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que están sesgadas sobre las consecuencias ambientales? Como lo dijo muy bien el maestro Santos, porque las empresas dedicadas a la extracción de litio también financian los estudios de impacto ambiental. O sea que no son imparciales, pues todo sucede con la plata. La respuesta es la B. Muy bien. ¿Se han dado cuenta, maestros, que la importancia de volver al párrafo? Ganas tiempo, ganas mucho tiempo. Truquito, un truquito para el propósito principal del texto. Truquito. Primero, el defecto. La mayoría de personas se fija solamente el verbo. Cuestionar, explicar y dar a conocer. Pero el truquito está no solamente en ver el verbo, el truquito está también en fijarse las palabras clave. Ojo, si el propósito principal del texto tiene que estar a lo largo de todo el texto. Acá dice gobiernos por su desinterés. Acá dice extracción de litio, procedimiento de extracción de litio. Y acá en la C dice riesgos ecológicos, que implica extraer litio. Ya. Ahora sí. Primero por los verbos. ¿Cuál de los verbos? Primerito. ¿Qué tipo de texto hemos leído? ¿Qué tipo de texto hemos leído? A ver. Expositivo. Expositivo. Muy bien. Ahora, ¿cuál de los tres verbos no correspondería con el expositivo? ¿Cuál de los tres verbos no? Cuestionar. Cuestionar es para texto argumentativo. Ahora, te voy a contar, pero te voy a retroalimentar. Explicar, exponer, informar y dar a conocer son verbos para texto expositivo. Ahora, si has estado atento a la clase, atenta desde el inicio, una consultita. Si por ahí dice describir, ¿describir está dentro del texto expositivo o no? Sí. Sí. Uy, yo regreso. Sí. ¿Qué hemos dicho? Que dentro del texto expositivo está la forma de organización descriptiva o enumerativa. Entonces, que no te sorprenda que también haya un verbo que diga describir. Ya dice describir. No, es descriptivo. Chao, te elimino. No. El expositivo también abarca el descriptivo. No lo digo yo. Fíjate los libros del ministerio, los cuadernos de trabajo del área de comunicación, que también tienen sustento en la lingüística textual y el análisis del discurso. Muy bien, entonces, los verbos explicar y dar a conocer, ¿se quedan o se van? ¿Qué opinan? Se va. Se quedan. No, se quedan porque son expositivos. Son sinónimos relativos. Si dijese narrar, se va. Si dice convencer, se va. Porque pues, estamos ante un texto expositivo. Ahora sí, eliminamos la A todavía. La A todavía puede ganar el mundial. ¿Por qué? La B, profe, la eliminamos. Otro. Pero hay que fijarnos ahorita el contenido. A ver, fíjate el contenido. Dime, ¿todo el texto trata de gobierno por su desinterés? No. Chao. Ahora sí, eliminamos la A. ¿Por qué eliminamos la A? Porque su verbo no se ajusta al tipo de texto que hemos leído, que es expositivo, y porque su palabra clave, gobierno por su desinterés, no tiene la palabra clave o lo más importante del texto. ¿Cuál era lo más importante del texto? Litio. Pero ahora yo te pregunto, aparte de litio, había una palabrita que lo acompañaba. ¿Cuál es? Riesgo ecológico.
No, fíjate, lo hemos resaltado acá. Extracción de litio. O su primo hermano, extraer litio. Porque te das cuenta que está derivado nomás, ¿no? Extracción de litio, extraer litio. ¿Te das cuenta que hasta ahí está empatado? ¿A quién está rascando el micro? A ver. Alguien está ahí con su bolsillo. Quiero ver. A ver. Pues está abierta. Ah, ya está. Y tu micro también está abierto. Ya listo, ya te encontré. Muy bien. Ahora sí. A ver. Hasta ahorita va empate la B y la C, porque el verbo, los dos se ajustan a texto positivo. Va empate la B y la C, ¿por qué? Porque en la última parte, ¿está igual o no está igual? Sí. ¿Quién hace el desempate? Por eso mi truco, en casuística, en comprensión lectora, lo que marca la diferencia, ¿qué son? ¿Las palabras comunes o las palabras diferentes? Dímelo. Diferentes. Ahora dímelo, por favor, con cuidado, con cariño, dímelo. ¿Trata de los riesgos ecológicos o del procedimiento? Dímelo. Riesgos ecológicos. ¿Por qué? Porque decía ecosistema, decía hábitat. ¿Qué más decía? Zonas. Y encima, pobre flamenco, ¿no? Dime, ¿trataba del procedimiento solamente en una parte nomás? No, un párrafo nomás trataba de eso. En cambio, los riesgos ecológicos están desde inicio a fin. ¿Cuál es la respuesta? Tanto por el contenido como el verbo. La C. Ahora se han dado cuenta que el truquito funciona, ¿sí o no? Pero si corres te tropiezas, y si tropiezas fallas. ¿Y sabes por qué esto sí funciona con los exámenes? Porque todas las preguntas y todas las lecturas son de exámenes anteriores. ¿Ya? Listo, muy bien. Ahora sí, maestros, por fin, ahora sí te doy palabra de maestro, por fin. Solamente me faltan 4 correos para tener todos los correos desde el día lunes. ¿Ya? Recuerda que soy turno tarde, turno mañana también. Lunes y martes se me hizo un poco difícil, pero ahora sí, palabra de maestra, si no cumplo un castigo, ya no hay premio. Hoy día mando los correos, ¿ya? Hoy día mando los correos todos los videos anteriores, ¿ya? Listo, maestros, ahora sí, ¿ya? Listo, nos vemos. Chau, cuídense. Voy a enviar los videos, ¿ah? Los materiales anteriores. Gracias, Nos vemos. Chau. Gracias. Buenas noches. Listo, chao, cuídense, buenas noches. Buenas noches.